Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftará número 20. Esta Haftará es una Haftará muy especial porque nos habla acerca de un templo. Recordemos que hoy el pueblo judío está empecinado en construir un tercer templo. ¿En qué se basan ellos? Precisamente se basan en el libro de Ezequiel, porque Ezequiel 40, 41, 42, 43, 44, 45 nos describe un templo. La cosa es el mismo templo que quieren construir los judíos. Permítanme, les comparto la Biblia Shema. La Haftará de hoy la encontramos en el libro de Yehezkel, que han traducido como Ezequiel, y arranca en el versículo 10 del capítulo 43. Pero para que tengamos contexto, vamos a estudiar desde el versículo número 1. El título que aparece en la mayoría de Biblias es La presencia de Yud-Hei Vah-Hei llena el templo. Versículo 1 dice así: Me llevó luego a la puerta que mira, en sus Biblias aparece el oriente o el este, pero en hebreo aparece la palabra Kadín. ¿Qué es la palabra Kadín concretamente? La palabra Kadín se refiere a aquello que pertenece a lo que estaba antes. ¿Y qué había antes de que existiera este mundo? La eternidad. Entonces, este versículo no lo podemos leer como la puerta que mira hacia el este o hacia el oriente, sino hacia la eternidad. Y miremos el versículo 2 que nos lo confirma. Y aquí el cabot, la gloria, el peso de gloria del Elohim de Israel, que venía del Cadín. ¿Dónde se encuentra el Todopoderoso? En la eternidad, no se encuentra en el oriente. Es como si nosotros dijéramos que el Todopoderoso se encontrara en el este, en el oriente. Entonces miramos hacia la China, miramos hacia Rusia. No, el Todopoderoso viene es desde la eternidad. Aquí vemos cómo están algunas Biblias pésimamente traducidas. Es más, el traductor ni siquiera piensa cómo va a venir el Todopoderoso del Oriente. El Todopoderoso viene es desde la eternidad. Entonces, hoy aprendemos que la palabra Kadín, que mal han traducido como Oriente Oeste, es eternidad. Y continúa diciendo el versículo 2: y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Estamos hablando de que el profeta se encuentra en Babilonia. Y me postré sobre mi rostro. Versículo 4. Y la cabot, la gloria de Yud-Hei Vah-Hei, entró en la Beit, palabra hebrea para casa. Recuerde que el templo se le llama también la casa. Y la gloria del Eterno entró en la casa por la puerta que daba. Yo dejé
La palabra este para recordarle que no dice este, sino que dice Kadín, que habla hacia la eternidad. Y me alzó el Rúa, el viento, el poder de lo alto, y me llevó al patio interior. Y aquí que la presencia de Yud-Hei Vah-Hei llenó la casa. Quiero recordarles que si usted mira las noticias, aparte de las guerras que están sucediendo en Israel, hay un instituto que se llama el Instituto del Templo. Y ellos están empecinados en construir el tercer templo en Israel. Y vuelvo y reitero, su base está aquí, en el libro de Ezequiel. Pero la pregunta es, ¿acaso el templo que aparece en Ezequiel es el mismo que pretende construir el judaísmo? Pregunto otra vez, ¿está autorizado el hombre a construir otro templo? Y la respuesta la vamos a encontrar más adelante. Versículo 6. Y oí uno de los que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, ven Adán, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies. Quienes hemos sido llamados por el Rey de Reyes y Señor de Señores para ser parte del pueblo del Eterno, sabemos que la Escritura, el Evangelio nos dice que cuando venga el Rey de Reyes por segunda vez, Él colocará sus pies inicialmente sobre el monte de los olivos. No pierda la conexión. Hicimos anteriormente la pregunta, ¿está autorizado el judaísmo a construir este templo? Y más, el que ellos van a hacer es el templo de que habla Ezequiel. Continuemos. El cual habitaré entre los Benei Israel, que significa los hijos de Israel, Leolam, para siempre. Sabemos que el Evangelio nos dice que cuando nuestro Salvador regrese por segunda vez al planeta Tierra, Él va a estar aquí y se quedará aquí por siempre y para siempre. Y el templo del que está hablando Ezequiel nos está diciendo el capítulo 43 que va a venir el mismo Eterno a habitar aquí por siempre y para siempre. Y Él va a colocar las plantas de sus pies para aquellos que creen que el Eterno no tiene cuerpo. El Eterno sí tiene cuerpo. Y sigue diciendo, y aquí hay una clave importantísima. Dice, y nunca más profanará la casa de Israel, el nombre de mi santidad, ni ellos, o sea, nosotros los hombres, ni sus reyes con sus prostituciones. Esta palabra tiene que ver con la idolatría y los pecados, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Detalles que nos está dando la escritura. Primero nos dice que el Mesías colocará sus pies ahí. Segundo, que se va a quedar por siempre y para siempre. Recordemos que el judaísmo está esperando un Mesías descendiente de David. Está esperando un Mesías humano. La escritura nos está diciendo que el Mesías va a estar Leolam para siempre. Es el mismo Mesías el que está hablando la escritura al que espera el judaísmo, porque los humanos no vivimos para siempre. La misma escritura nos dice que vivimos 70 y algunos 80 años y vemos que en Japón algunas personas llegan a los 100, 120 años,
pero no viven para siempre. Aquí empezamos a notar diferencias entre el templo que piensan construir los judíos y el templo del cual está hablando Yeseskel. Diferente. Lo otro, nos está diciendo el versículo 7, y nunca más profanarán la casa, ese templo. Si usted se pone a pensar, el templo que va a construir el judaísmo es hecho por humanos, va a ser administrado por humanos. Los humanos pecamos, ¿sí? El pecado profana la casa de Dios, sí. Entonces, si el judaísmo construye un templo y el hombre, por ser humano, peca, ese pecado profana el lugar, ¿es el mismo templo? La respuesta es no. El templo del que habla Ezequiel nos está dando mucha claridad, nos está diciendo que los seres humanos que subamos a ese templo, nunca más vamos a profanar ese lugar con nuestras iniquidades, con nuestros pecados y nuestras rebeliones. Y solo hay una forma para que eso suceda, y es que nosotros seamos transformados. Recuerda que la Escritura habla de ello. El Evangelio nos lo dice, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando el Rey de Reyes venga por segunda vez. Esto es suficiente para que todos entendamos que el tercer templo que piensa construir los judíos en nada, pero en nada tiene que ver con el templo del cual está hablando la escritura en Ezequiel. Si nosotros no tenemos claro esto, vamos a caer en la trampa del enemigo. Recuerde que la escritura nos dice que el hijo del enemigo, lo que llaman el anticristo, se sentará en el templo. ¿Se va a poder sentar en el que habla Ezequiel? La respuesta es no, porque lo profanaría. Y aquí la escritura nos está dejando claro que este templo no puede ser profanado. Nosotros tenemos que abrir los ojos porque la trampa está puesta. Ese tercer templo que pretende construir el hombre solo va a servir para tropiezo y caída de los creyentes, porque la escritura nos está dejando con claridad que nada tiene que ver con el templo del cual nos habla Ezequiel. Y ese templo de Ezequiel va a ser un templo santo, y quienes puedan entrar no pueden cometer ya pecado. Quiere decir que son personas transformadas. Y la escritura nos deja claro que solo vamos a ser transformados cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, que en este mundo, antes de la venida del Mesías, no puede haber un templo. Y si lo hay, no tiene la autorización del Todopoderoso. No tiene nada que ver con el Todopoderoso. Y sigamos leyendo, porque la escritura nos va a mostrar más detalles. Y dice así el versículo 8: porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado el nombre de mi santidad con sus abominaciones que hicieron. Por lo tanto, los consumí en mi furor. Aquí nos está hablando del templo que había en ese momento. Recuerde que había una pared de separación.
la escritura nos está contando en el versículo anterior que ya no se puede profanar el templo del que habla Ezequiel. Y pone de ejemplo lo que había pasado en el primer templo, que eso sí sucedía. Y por lo tanto, el Eterno está diciendo, por tanto, los consumí en mi furor. Recuerde que ese primer templo de Salomón fue destruido. El Eterno usó a Babilonia para poder ejecutar ese juicio. Versículo 9. Ahora, ellos arrojarán lejos de mí sus prostituciones. O sea, ya no habrá rebelión, ya no habrá iniquidad y ya no habrá pecado. Tiene que haber una transformación en el ser humano. Y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos, Leolam, para siempre. Mire que vuelve la escritura a decirnos por segunda vez que el Mesías estará para siempre y para siempre habla de eternidad. No puede ser un Mesías humano. Versículo 10. Aquí empieza la Haftará. Tú, Ben Adán, declara a la casa de Israel esta Beit, este templo, para que se avergüence de sus iniquidades cuando midan su estructura. Más adelante nos vamos a enterar que no es la estructura física. El texto le está diciendo a los creyentes para que se avergüence de sus iniquidades. Recuerde que no puede haber un cambio legítimo en una persona si no reconoce su falta. Y dice el versículo 11, y si ellos se avergonzaren de todo lo que han hecho, la forma de la casa y su plano y su salida y sus entradas y su conjunto de Jukot. Esta palabra Jukot no solamente traduce promesas, sino que habla de normas y toda su Torá. Dásela a conocer a ellos y escríbela a los ojos de ellos para que guarden todas sus, y aquí encontramos una palabra hebrea que es surah, que significa forma o diseño. Todas sus Jukot, recuerde, normas, y las hagan. Cuando la escritura nos está diciendo que debemos conocer las normas de la casa y su forma, no nos está hablando de estructura. Recuerde que la casa, la palabra Beit, no solamente se usaba para una casa normal o para el templo, sino para una escuela. Por lo tanto, aquí el texto nos está hablando de una escuela, de que este templo, esta casa que se verá en el futuro, va a ser una escuela para todos los creyentes. El libro de Isaías nos habla un poquito acerca de eso. Si vamos a Isaías 2, versículo 2, dice lo siguiente. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Eterno. Recuerde que la palabra monte en el libro de Isaías se está refiriendo a doctrina. Entonces se podrá leer de la siguiente manera: se confirmará la doctrina de la casa del Eterno. Se dan cuenta que la casa es una escuela y sigue diciendo, como cabeza de los montes, o sea, como cabeza por encima de las otras doctrinas, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, todos los gentiles, pero gentiles que han sido llamados por el Eterno. Y vendrán muchos pueblos y dirán, vení y subamos al monte, doctrina, del Eterno, a la casa, la escuela, del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos.
nos enseñará sus caminos. ¿Se dan cuenta que se habla de doctrina y de escuela? Recuerden que los caminos del Eterno son sus mandamientos. Aquí nos damos cuenta que efectivamente este templo, esta escuela del cual nos está hablando Ezequiel, no tiene nada que ver con los templos anteriores y mucho menos con el pretendido tercer templo. Y el versículo 12 nos deja algo muy claro. Dice así, esta es la Torá, la enseñanza de la casa sobre la cabeza de la montaña, doctrina, sobre la cumbre del monte. Toda el área será Kodesh Kodashim. ¿Qué era el Kodesh Kodashim en el primer y segundo templo? Recuerde que hace 8 días vimos en la clase las medidas del primer templo. Era una casa pequeña y esa casa estaba dividida en dos, en el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar más sagrado. A eso se le llama Kodesh Kodashim. Y aquí el versículo 12 nos está diciendo que toda la montaña es Kodesh Kodashim. Y el templo que pretenden construir, el famoso tercer templo, es muy parecido al segundo templo. O sea, que volverá a tener un lugar santo y un lugar santísimo pequeño. Pero el templo del que habla Ezequiel nos está diciendo que toda la montaña será Kodesh Kodashim. ¿Se dan cuenta que el tercer templo que pretenden construir en Israel en nada, pero en nada tiene que ver con el templo del cual está hablando Ezequiel? Y termina el versículo 12 diciendo, mira, esta es la Torá, la enseñanza de la casa, de la escuela. Versículo 13. Estas son las medidas del altar por codos. Y nos dice que será codo a codo más un palmo menor. Aquí hay una clave que tenemos que entender. Sabemos que en la antigüedad hacían las medidas con la medida del codo, de codo a codo. Pero aquí el texto nos está diciendo que será codo a codo más un palmo menor. O sea que le está agregando a la medida una medida adicional. Esto es claro, esto supera la medida humana. Esto nos dice que es imposible que un ser humano construya el templo de Ezequiel. Este templo es una construcción no humana. Y el Evangelio nos lo deja muy claro. Nos habla de la Nueva Jerusalén, una obra construida por manos del Todopoderoso, donde no hay intervención humana. Entonces, el templo de Ezequiel, ¿cuál es? El templo de Ezequiel es la Nueva Jerusalén, donde no hay intervención humana. Hay terquedad en este momento en el corazón del hombre y quieren construir un tercer templo, el cual no está autorizado por el Eterno ni tiene el respaldo del Eterno. Pero el hombre es tan terco que continuará con su propósito. A Dios no hay que ayudarle. Él cumple en su tiempo cada una de sus promesas. Por eso les decía hace un rato, el tercer templo va a ser la caída de muchos creyentes, porque hay en el corazón de muchos creyentes evangélicos hacia Jerusalén, hacia el judaísmo. Recuerde que el que niega al Mesías, el Mesías lo va a negar.
Nosotros debemos dejar esa idolatría que tenemos hacia el judaísmo y leer más la palabra de Dios que escuchar las voces que vienen desde el judaísmo. Ellos van a construir un tercer templo, tal vez lo logren, pero no es un templo que agradare al Señor. Recordemos las palabras del Mesías. El Mesías dijo, derribad este templo que yo lo construiré en 3 días. El Evangelio nos deja claro que no se trataba del templo físico, de que el nuevo templo es el Mesías y los creyentes, él siendo la piedra angular. Y como lo vimos hace 8 días, cada uno de nosotros siendo esa piedra cortada del mundo, un ladrillito que sumado con otros creyentes juntos conformaremos el verdadero templo de Ezequiel. Recuerde que los libros proféticos están llenos de simbología. Y sigue diciendo el versículo 13, la base de un codo y de un codo el ancho, y el remate por su borde alrededor de un palmo. Este será la espalda del altar. Desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo, 2 codos y la anchura de un codo. Y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, 4 codos y el ancho de un codo. El versículo 5 vemos que está mal traducido en las Biblias, porque dice en sus Biblias y el altar, pero en hebreo ahí aparece la palabra Ariel. No dice y el templo o el altar, dice y el Ariel. Y Ariel es para un león. ¿Cuál león? El león de Judá. Acuérdese que Mashiach dijo que él era el templo y que nosotros somos templos del Espíritu Santo, del poder de lo alto. Entonces, ¿quién va a ser el templo? El Ariel, el león de Judá. Todas estas medidas son simbólicas. Y el Ariel, el león de Judá, era de 4 codos y encima del Ariel había 4 rayos. Recuerde qué se hacía sobre el altar. El altar era donde se hacían los sacrificios para reconciliarnos con el Todopoderoso. Entonces, cuando dice, y el Ariel, o sea, el altar es el Mesías, porque el Mesías es el león de la tribu de Judá. Él es el altar y ya hizo el sacrificio con su vida para reconciliarnos con el Eterno por cada una de nuestras transgresiones, iniquidades y pecado. Y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado en sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados. Y de medio codo el borde alrededor y la base de un codo por todos lados. Y sus gradas estaban al este. Aquí quiero hacer una pausa muy especial. Quiero darles otro dato que nos confirma que el templo que quiere hacer el judaísmo en nada tiene que ver con el templo del cual habla el libro de Ezequiel. Si nosotros nos vamos para Ezequiel 45, versículo 7, dice lo siguiente, y el príncipe, en hebreo la palabra es Nasid, que se refiere al Mesías. Y el príncipe tendrá tierras a ambos lados de la parte sagrada, o sea, del Kodesh Kodashim, y la propiedad de la ciudad a lo largo de la parte sagrada y de la propiedad de la ciudad por el lado occidental hacia el occidente. Se lo voy a poner en contexto. Ezequiel 45, versículo 7, nos está diciendo que el Mesías tendrá tierra alrededor del templo.
Si el templo que quiere construir el judaísmo fuese el templo de Ezequiel, la actual ciudad de Jerusalén tendría que cambiar de lugar, porque alrededor del templo, el único que va a tener tierras es el Nasid, el príncipe, el rey de reyes y señor de señores, el Mesías. Y eso no va a suceder. ¿Ustedes creen que cuando el judaísmo construya el tercer templo, va a correr la ciudad de Jerusalén? No lo van a hacer. Esta es otra prueba de que el tercer templo no es el templo del cual está hablando el libro de Ezequiel. Y recordemos que cuando se le pregunta al judaísmo por qué quieren construir el tercer templo, ellos te van a decir que lo van a hacer porque está escrito y mandado en el libro de Ezequiel. No son honestos, ni siquiera lo van a construir como lo está diciendo el libro de Ezequiel, porque para hacerlo tendrían que mover la ciudad de Jerusalén. Versículo 18. Y me dijo, ven Adán, así ha dicho Adonai Elohim. Estas son los Jukot. Recuerde que Jukot aquí está hablando de las normas del altar, el día en que se ha hecho, para ofrecer ofrenda quemada sobre él y para esparcir sobre él sangre. Recuerde que el altar nos lo dijo ya el versículo 15, el Ariel es el león de Judá. Y de aquí en adelante vamos a ver todo un simbolismo. Nada va a ser como sucedió en el primer y segundo templo, porque antes se hacían sacrificios por el pecado, pero cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Evangelio nos cuenta que vamos a ser transformados. Ya no se van a necesitar sacrificios por el pecado. Los sacrificios que se harán serán por agradecimiento, serán para darle al Todopoderoso honra y gloria, pero no habrá sacrificios por el pecado. Y sigue diciendo el versículo 19. Tú pondrás a los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc. Así dice el texto en todas sus Biblias. Pero ahí donde dice Sadoc, realmente se debe leer Saduc. Recordemos que Sadoc era un sacerdote que fue fiel en el momento más importante al rey David, cuando su hijo se levantó en contra de él, y que ese sacerdocio es el correcto. Pero ese sacerdocio ya no existe. Recordemos que 200 años antes de la venida del Mesías, cuando expulsaron a los griegos de Israel, se instauró un sacerdocio diferente al sacerdocio de Sadoc. Y ya cuando Mashiach vino a la tierra, no había rastro de ese sacerdocio. El único que podría decir que era sacerdocio de ese linaje sería el que conocemos como Juan el Bautista y lógicamente su padre. Pero ese linaje está perdido totalmente. Hoy no hay forma de demostrar que hay el linaje de Sadoc. Por eso ahí no leemos Sadoc, sino Saduc, que significa el que porta la justicia. ¿Quién es el portador de la justicia? Es el Mesías. Entonces, ahí lo que está diciendo es, tú pondrás a los sacerdotes linaje que portan la justicia o portadores de la justicia. Recordemos que el Evangelio nos está diciendo que habrá un reino sacerdotal. Recuerde que Apocalipsis no dice reyes y sacerdotes. Ahí realmente dice es un reino sacerdotal. Es un nuevo sacerdocio. Ya el sacerdocio no va a ser un sacerdocio descendiente de Sadoc, sino un sacerdocio cuya semilla, cuyos descendientes, y es simbólico también, son de aquel que porta la justicia, o sea, seremos sacerdotes del Mesías. Los que son cercanos a mí,
dice Adonai Elohim, para que me sirvan. Esto se conecta totalmente con Apocalipsis, cuando Apocalipsis está diciendo que habrá un reino sacerdotal. Y el versículo 20 en adelante, hasta el final de la lectura, que los invito que lo terminen de leer, nos da en simbología cómo será consagrado este templo. Entonces nos va a hablar del novillo que es para el sacrificio, también de un macho cabrío sin defecto y así sucesivamente, que era la forma como se consagraba el templo, tanto el primer templo como el segundo templo. Lo más importante de esta lectura es que la misma escritura nos está demostrando que el tercer templo que pretende construir el judaísmo en nada, pero en nada tiene que ver con el templo del cual nos describe el libro de Ezequiel. Y al final nos está diciendo en el versículo 27, y acabado estos días, del octavo día en adelante, los sacerdotes, recuerde, habrá un nuevo sacerdocio, sacrificarán sobre el altar sus ofrendas quemadas y sus ofrendas de shalom, de paz. Y yo, el Eterno, aceptaré, dice Adonai Elohim. Espectacular esta porción bíblica, pero lo más importante es que nos abre los ojos acerca del famoso tercer templo, el cual no tiene ni el aval ni el respaldo del Todopoderoso. Es obra de hombres impulsada por una fuerza que decimos legalmente, no negativa, sino maligna. Y será piedra de tropiezo para muchos creyentes. El Todopoderoso les bendiga.